Hola, buenos días a todos. Me da gusto saludarlos. Espero que se encuentren bien y que su familia también se encuentre bien, sobre todo en estos tiempos críticos. Vamos a trabajar un curso hoy que es materiales peligrosos, que en realidad, pues, las sustancias químicas o los materiales se presentan solamente cambia su forma, pero al final de cuentas lo que nos interesa conocer es la peligrosidad de las sustancias. Entonces hay una norma oficial de referencia que es la norma 005, que es una norma oficial que establece precisamente cómo debemos de manejar, transportar y almacenar cualquier sustancia que sea considerada como peligrosa. Entonces los invito para que tomen notas, para que en caso de que sea necesario nos envíen cualquier duda y lo platicamos con mucho gusto. Bien. Básicamente el objetivo del día de hoy es que conozcamos a qué nos referimos cuando hablamos de materiales o sustancias peligrosas, que sepamos, conozcamos cuándo puede ser compatible, cuándo puede ser incompatible, que sepamos dónde buscar información relacionada con el tipo de material o sustancia que estamos trabajando. Y también vamos a ver que dentro del centro de trabajo normalmente podemos encontrar algunas sustancias o materiales que pueden ser peligrosos. Entonces eso requiere por parte del patrón pues una obligación, pero también por parte de los trabajadores. Obviamente como cualquier, digamos, objetivo general de este tipo de cursos es que ustedes observen las condiciones de seguridad, que se preocupen por ustedes y que eliminemos cualquier posibilidad o riesgo de poder sufrir algún accidente con este tipo de sustancias. Que de cierta manera, pues tenemos que convivir con ellas, tenemos que trabajar, tenemos que seguir usándolas, pero que debido precisamente a situaciones de contacto, situaciones de uso, podemos llegar a tener algún accidente. Entonces, el objetivo en términos generales es establecer las condiciones de seguridad para el manejo, el transporte y el almacenamiento de las sustancias químicas que se consideran como peligrosas. Y ahorita vamos a ver el término de peligrosidad. Obviamente el objetivo debe de ser siempre prevenir y proteger la salud de todos los trabajadores y también proteger el centro de trabajo. Esta norma oficial mexicana, como todas las normas en México, abarca y compete para todo el territorio nacional donde se utilizan sustancias químicas. Obviamente, estas sustancias químicas designadas como peligrosas. Para eso vamos a ver algunas definiciones que ustedes ya, los que las conocen, pues se les van a hacer familiares. La idea, como siempre, es que se lleven un mensaje de seguridad para el día de hoy, que se lleven algunos conceptos que les permitan ser un poco más críticos al momento de trabajar con sustancias que pueden representar un riesgo para ustedes. Y entonces vamos a ir viendo algunas definiciones. ¿Qué es una actividad peligrosa? ¿Qué viene a su mente? Bueno, normalmente dentro del centro de trabajo podemos realizar una serie de tareas o pasos o procesos que por alguna situación generen la posibilidad de un accidente debido a que trabajamos con sustancias químicas que son capaces de provocarnos daño, ¿sí? Como les digo, no estamos peleados con hacer actividades de riesgo o peligrosas, sino lo más importante es que tenemos que trabajar en el sentido de tener todos los cuidados posibles, todas las medidas necesarias para evitar que tengamos un daño a la salud. Otra definición importante son las sustancias que consideramos como explosivas. Estas sustancias explosivas son aquellas que por un incremento de temperatura, un incremento de presión, pueden reaccionar repentinamente generando altas temperaturas
y presiones sobre el medio ambiente circundante. Otra definición importante cuando trabajamos sobre todo con sustancias químicas y materiales peligrosos es conocer de qué manera una atmósfera se puede considerar no respirable o respirable. En este caso, la atmósfera no respirable es aquella atmósfera que nos presenta una situación donde la cantidad del oxígeno disponible para nuestra respiración está menos del 19.5% o más del 23.5%. Si ustedes recuerdan, nosotros estamos de alguna manera diseñados para vivir en una atmósfera donde el 21% de oxígeno está disponible para nuestra respiración. Hay sustancias químicas que cuando se liberan al ambiente pueden desplazar o pueden reaccionar con el oxígeno. Y si tenemos una área cerrada donde no se puede ir compensando la falta de oxígeno, entonces podemos llegar a tener atmósferas no respirables que pueden llegar a ser de alto riesgo, sobre todo porque ustedes saben que si no tenemos el oxígeno disponible para nuestro organismo, podemos llegar a tener algún daño. Bien, esto sucede normalmente que podemos encontrar atmósferas no respirables en espacios confinados. Un espacio confinado es un lugar que nos puede permitir estar ahí adentro, pero no está diseñado para que nosotros desempeñemos trabajo adentro del tanque, del recipiente o del espacio. Y me viene a la mente, por ejemplo, la actividad minera, donde he tenido la oportunidad de trabajar algunos años, que en la medida que vas entrando en algunos espacios, la cantidad de oxígeno puede llegar a ser limitada y eso se puede considerar también como un espacio confinado. Porque para poder trabajar dentro de esos espacios, obviamente requerimos una ventilación apropiada y necesitamos que el oxígeno se mantenga al 21%. Retomándolo del espacio confinado, entonces los espacios confinados son aquellos que tienen de alguna manera un acceso o una salida limitado, que no se diseñaron para que estemos ahí adentro, que no se diseñaron para que trabajemos ahí, pero que a veces requerimos trabajar ahí. Por ejemplo, alguien puede necesitar entrar en un recipiente metálico tipo tanque para soldar, una cisterna para limpiar, ¿sí? Un silo para procesar el material que a veces se apelmaza, ¿sí? Esos son espacios confinados. Entonces, tomando en cuenta que los espacios no están diseñados para que exista actividad adentro, entonces estos espacios llegan a ser de mucho riesgo, sobre todo si dentro del interior podemos encontrar sustancias químicas o materiales que pueden ser peligrosos. Por ejemplo, un material que es peligroso como la gasolina, como el diésel, el combustóleo, el gas natural, y ustedes se meten en un recipiente, un espacio confinado que contuvo este tipo de materiales, puede todavía presentar residuos y estos residuos pueden ser sumamente peligrosos. Por lo tanto, requiere una serie de actividades preventivas para poder ingresar a esos espacios confinados. Otra de las definiciones importantes es que es un explosivo primario. Los explosivos son materiales, por ejemplo en la mina se utilizan mucho este tipo de explosivos porque estos permiten, para poder realizar un avance en la mina, requieren perforar, utilizar explosivos y hacer voladuras para poder ir sacando los materiales de interés. Estos explosivos son materiales que presentan facilidad para que se hagan detonar. Normalmente se hace por medio de chispa, pero pueden también realizar una detonación por calor, por fuego o por fricción, por lo que se utilizan como disparadores y en la mayoría de los casos son poco estables, la famosa pólvora. Algunos otros pueden ser explosivos secundarios, que son materiales que requieren de un explosivo primario o de un agente de detonación para que se inicie. Cuando hablamos de explosivos, una sustancia puede ser explosiva cuando tiene una temperatura o
existe un elemento exterior que provoca que este material se vuelva explosivo. En el caso de algunos materiales, como por ejemplo un gas en un contenido como este, puede llegar a ser un material peligroso, ¿sí? ¿Bajo qué condiciones? Bueno, ustedes saben que un cilindro como este de gas mantiene un gas líquido normalmente, pero si incrementamos la temperatura exterior del cilindro, automáticamente incrementamos la presión, porque hay una relación directa de la temperatura con la presión. Entonces, si incrementamos la temperatura del tanque, la presión aumenta y es posible que pueda explotar. Bien. ¿Qué es inestabilidad? Químicamente es una propiedad, una característica que altera el equilibrio al aplicarle cualquier tipo de energía. Entonces, una sustancia o un material inestable es aquel que al alterar su estado de equilibrio puede reaccionar de muchas maneras. ¿Qué es un botiquín? Bueno, hablando de medidas preventivas, un botiquín es el conjunto de materiales, equipos y medicamentos que se utilizan para aplicar los primeros auxilios a una persona que ha sufrido algún accidente o una enfermedad repentina, pero sobre todo para accidentes relacionados con el uso de materiales o sustancias químicas. ¿Cómo podemos saber qué vamos a necesitar? Bueno, necesitamos saber qué sustancias químicas estamos trabajando en la planta o en la empresa que van a requerir de algún tipo de control y que van a requerir algún tipo de materiales para atender emergencias como accidentes. Esto nos lleva a la definición de riesgo potencial. Y un riesgo potencial es la probabilidad de que una sustancia química peligrosa cause daño a la salud de los trabajadores o al centro de trabajo. Por lo cual requerimos mantener procedimientos seguros que una vez que identificamos la probabilidad de que esta sustancia química o los materiales causen algún tipo de daño, pues entonces necesitamos una secuencia ordenada, lógica de actividades que nos permitan llevar una tarea de forma que se minimicen los riesgos a los que se expone el trabajador. ¿Qué es una sustancia combustible? Son aquellas que en estado sólido o líquido tienen un punto de inflamación mayor a 37.8 grados centígrados. Inflamación quiere decir que necesita esa temperatura para que se efectúe la combustión. ¿Qué es una sustancia inflamable? Son aquellas que en estado sólido, líquido o gas, con un punto de inflamación menor o igual a 37.8, que prenden fácilmente y se queman rápidamente y generan generalmente de forma violenta. Por ejemplo, la gasolina, el gas pueden llegar a tener un punto de inflamación menor. Tendríamos que revisar. Bien, hay algunas otras sustancias que podemos encontrar en nuestros centros de trabajo. Una de ellas es una sustancia irritante. Estas sustancias están caracterizadas como aquellas que en estado sólido, líquido o gas pueden causar un efecto inflamatorio reversible en el tejido vivo por acción química en el sitio de contacto. Entonces, de alguna manera nos causan un daño, pero es reversible. Otras sustancias que pueden ser, podemos clasificarla como tóxicas, son aquellas que pueden causar trastorno estructural o funcional, que provocan daño a la salud o la muerte si son absorbidas, aún en cantidades relativamente pequeñas por el trabajador. Algunas sustancias reactivas son aquellas que presentan susceptibilidad para liberar energía. Y bueno, el polvorín es normalmente un local destinado para almacenar sustancias explosivas. Es muy importante siempre que tengamos un proceso de ventilación que nos permita mantener el oxígeno, sobre todo a condiciones
normalmente que nuestro cuerpo requiere y dijimos que es 21%. ¿Qué es la ventilación entonces? Es un sistema de inyección y extracción de aire por cualquier medio mediante el cual se pueda modificar la condición del aire del ambiente en cuanto a la concentración, temperatura y humedad. Entonces necesitamos ventilar cualquier área donde tengamos alguna sustancia que pueda ser por medio de la concentración un riesgo para nosotros. Inflamabilidad es la temperatura mínima necesaria para que un combustible desprenda vapores que al mezclarse con el oxígeno del aire y otro oxidante capaz de reaccionar en un proceso de combustión, originan una inflamación violenta de la mezcla. Entonces, solamente necesitamos aquí oxígeno del ambiente, algún proceso de ignición o que genere, que provoque que se incendie, y entonces podemos llegar a tener un incendio. Otra palabra importante, ya lo que tenemos que definir, es la corrosión. Cuando decimos que un material es corrosivo, es porque causa un deterioro a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, básicamente en los metales. Cuando nosotros tenemos metales en el ambiente, a nivel playa, por ejemplo, empiezan a tener un proceso de oxidación, porque precisamente existe una gran cantidad de materiales que puedan generar esto. Otras sustancias corrosivas son aquellas que en estado sólido, líquido o gaseoso puedan causar destrucción o alteración irreversible al tejido vivo por acción química con el sitio de contacto. Una sustancia ácida son aquellas de sabor agrio, por ejemplo el limón es una sustancia ácida, y reaccionan con los metales produciendo hidrógeno. Cambian el color del papel tornasol a un tono rojo anaranjado. Entonces, las sustancias ácidas pueden llegar a ser fácilmente reconocibles, sobre todo por su sabor agrio y por su capacidad de oxidación. Entonces, ¿qué son los materiales peligrosos? Bueno, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de México define un material peligroso como todo aquel material en cualquier estado sólido, líquido o vapor que por su composición química, pueda llegar a generar algún riesgo, y se clasifican de acuerdo a esto en clases 1 a clase 9, y es lo que vamos a revisar también. La ONU, bueno, también por ahí hay algunas otras definiciones de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, vamos a ver. También hay algunas referencias, como la norma 004, la norma 010, la norma 017, la norma 026. Bien, entonces decíamos que las sustancias químicas o los materiales peligrosos, por medio de sus propiedades físicas y químicas, pueden representar un riesgo a la salud de las personas, sobre todo a la manipulación de las sustancias o los materiales. Entonces, ¿qué es un material peligroso? Bueno, todos conocemos sustancias químicas que pueden representar un riesgo para nosotros. El helio, que normalmente a veces el helio lo utilizan algunas personas para respirarlo y empezar a generar una distorsión en nuestras cuerdas vocales y empezar a generar sonidos extraños. El tolueno. El tolueno es ampliamente utilizado en la industria y puede llegar a ser de alto riesgo. Por ejemplo, el benceno también se utiliza. La gasolina, que es un material que utilizamos de forma diaria porque nuestros vehículos funcionan en base a gasolina. La sosa cáustica, la cal viva, por ejemplo, ¿nos pueden resultar familiares? Sí, porque los manejamos a diario. Bueno, vamos a ver cómo se pueden clasificar las sustancias químicas peligrosas según su tipo de riesgo. 1, van a ser inflamables o combustibles. 2, explosivas. 3, irritantes, corrosivas y tóxicas.
Y vamos a ver algunos ejemplos. Cualquier material. Recuerden que los materiales normalmente son materiales cuando están como materia prima. Después de que los utilizamos, pues estamos hablando de residuos. Entonces, cualquier sustancia líquida, sólida o gaseosa que tenga un punto de inflamación menor o igual a 37 grados centígrados, prende fácilmente y se quema rápidamente y generalmente de forma violenta. Algunos solventes, algunos aerosoles pueden ser inflamables o combustibles. Otros son explosivos. Es otra clasificación. Y decíamos que reaccionan violentamente, sobre todo por un incremento de temperatura o presión, y generan altas temperaturas y presiones en el medio ambiente circundante. Otras son las tóxicas. Y aquí nos vamos ya a meter más en cuestiones de salud. Cualquier material que presente toxicidad, estamos hablando de que cualquiera que sea su estado, sólido, líquido o gaseoso, puede causar trastornos estructurales o funcionales que provocan daño a la salud o inclusive la muerte, si son absorbidas aún por cantidades relativamente pequeñas. Recuerden que las sustancias, nosotros tenemos algunas formas o vías de cómo pueden penetrar en nuestro organismo. Uno es a nivel cutáneo. Hay sustancias químicas que pueden entrar por tu piel, porque recuerden que nuestra piel no está totalmente sellada. Entonces, en ese momento puede ingresar vía cutánea, puede ingresar vía respiración o puede ingresar vía comida. Hay algunas sustancias que pueden llegar a ser sumamente tóxicas, porque al estar dentro de nuestro organismo pueden llegar a provocarnos inclusive la muerte. Para eso, para poder nosotros saber si alguna sustancia que tenga estas características puede llegar a ser de riesgo, necesitamos precisamente hacer un análisis de riesgo. Y en este análisis de riesgo vamos a tener una serie de factores disponibles para que podamos nosotros consultarlos y saber de qué estamos hablando cuando hablamos de riesgo. Por ejemplo, tenemos las hojas de seguridad de la sustancia química de los materiales. ¿Sí? Esas sustancias normalmente presentan una hoja que nos da toda la información relacionada. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el benceno. El benceno es un material que se utiliza mucho en procesos químicos, líquido. Ustedes pueden ver esta figura. Esa es la composición químicamente del benceno con 6 carbonos. De hecho, el problema de los bencenos es que tienen unas cadenas muy fuertes. Y el benceno requiere mucha energía para poder desdoblarlo. Toda esa información relacionada con el benceno la podemos encontrar en la hoja de seguridad. Por ejemplo, punto de ebullición del benceno, 80.10 grados centígrados. Punto de fusión del benceno, 5.5 grados centígrados. Densidad del benceno, gramos por mililitro, 0.87 a 20 grados centígrados. ¿Sí? Toda la información relacionada es información que debe venir en la hoja de seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos algunos niveles donde podemos darnos cuenta que, imaginen esto, por ejemplo el benceno, a una dosis letal 50 en una rata, en un experimento que se realiza, ¿sí? 3.8 mililitros por kilogramo, que serían 33,06 miligramos por kilogramo de sustancia que se dispone en las ratas. El 50% a esta concentración muere.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos una relación de sustancia química contra la masa de nuestro organismo, bajo ciertas condiciones de exposición, el 50% en este caso de las ratas murió. ¿Sí? Es importante que veamos toda esta información. Por ejemplo, niveles de irritación en los ojos. Está catalogado como cancerígeno potencial para los hombres. Y hablamos de hombre y mujer, o sea, no hombre como solamente como género, sino como humano. Entonces, ahí nosotros no podemos exponernos, por ejemplo, en el caso del Reino Unido, también considerado como cancerígeno, no podemos estar expuestos a más de 3 miligramos por metro cúbico de concentración. Entonces, el hecho que sepamos todo esto no es para que nos asuste, sino que si ya sabemos que es cancerígeno, si ya sabemos que puede llegar a causar la muerte, entonces lo que necesitamos es, en el caso de que tengamos esta sustancia química, pues tratarla con mucho más respeto, con todas las condiciones de seguridad, y si por alguna razón hay un derrame de este material, obviamente vamos a evitar respirarlo, para lo cual, si alguien va a atender algún derrame, pues obviamente va a necesitar una mascarilla para poder respirar en este ambiente. Toda esta información nos lo da precisamente la hoja de seguridad. Entonces, sobre todo cuando hablamos de riesgos a la salud, nosotros, en el caso del benceno, sabemos que es tóxico, porque la toxicidad puede llevarnos al cáncer y a la muerte, ¿sí? De un contacto constante, si tú pudieras evitarlo, obviamente, como tenemos que hacerlo, pero si por alguna razón estuvieras en contacto constante, podría empezar a tener un sangrado nasal, ¿sí? Manchas púrpuras en tu piel. Y si seguimos en condiciones de exposición, podemos llegar a tener en la sangre problemas por medio de la leucemia. Estos efectos pueden aparecer meses o años después de la exposición. Como dijimos, no queremos que dejes de utilizarlo, no queremos que estés preocupado del uso de este material. Lo que queremos es que precisamente te empiece a preocupar el hecho de que tienes que tener todo tu equipo de protección personal, tienes que manejarlo cuidadosamente y nada de que sin guantes, que sin respirador, porque las hojas de seguridad nos están diciendo que el material es sumamente peligroso, tóxico y puede llegar a causar inclusive la muerte. Entonces, el hecho que tenemos toda esta información pues nos debe de permitir precisamente trabajar. Para eso necesitamos saberlo, para trabajar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos detectar el benceno y como ya dijimos, la intención es que si tuvimos alguna exposición, pues lo eliminemos de él. Y para eso, pues aquí también nos está diciendo, por ejemplo, que hay ciertas sustancias que nos pueden ayudar a trabajarlas, pero una vez que entró en nuestro organismo se vuelve precisamente un riesgo. ¿Qué hacemos si tenemos un contacto en este caso con el benceno? La hoja de seguridad nos dice que lo primero que tenemos que hacer es transportar a la víctima a una zona ventilada. Si la persona no respira, hay que proporcionar respiración artificial y oxígeno. Hay que mantenerla abrigada y en reposo. Si la persona tuvo contacto en sus ojos, lavar inmediatamente con agua o disolución salina, asegurándose de que realmente se tenga un lavado en los párpados. Si tuvimos una exposición en la piel, entonces tenemos que eliminar la ropa contaminada, si es necesario, y lavar la zona afectada con agua y jabón. Si la persona tuvo una ingestión de la sustancia química, hay que lavar la boca sin tragar el agua
diluir al veneno ingerido con agua sin inducir el vómito. Pero ¿cómo sabemos todo eso? Bueno, eso es lo que necesitamos hacer porque al final de la historia ya se nos dice esto en la hoja de seguridad. Ahí tenemos la base de información. Ahí tenemos dónde podemos nosotros trabajar con conocerlo. En el caso del transporte, bueno, pues aquí, aunque no nos aplica, también existen alguna información relacionada con cómo debemos de hacer la transportación del benceno. Bien, lo más importante entonces es que nosotros investiguemos un poco, analicemos cuáles son los materiales peligrosos que tenemos, qué riesgos podemos llegar a tener y cómo vamos a hacer los procedimientos para evitar que tengamos exposición a estas sustancias. No quiere decir que no podamos trabajar, lo que quiere decir es que tenemos que trabajar con seguridad y tenemos que asegurarnos que estamos usando todo el equipo de protección y todos los elementos de seguridad para que podamos nosotros trabajar sin riesgo. Bien, como les decía, pues todos los días estamos expuestos a materiales y a sustancias. Por ejemplo, cuando llenamos el tanque de la gasolina, pues la gasolina es un material sumamente peligroso. A veces, cuando usamos materiales para limpieza, por ejemplo el baño, pueden ser bastante peligrosos. Ahora que estamos con esta pandemia, platicando con un médico, me decía que le llegan muchos pacientes porque utilizan en exceso los limpiadores con cloro, a tal grado que les empieza a sangrar la nariz porque la sustancia química es demasiado peligrosa. También podemos encontrarnos con algunos insecticidas cuando pues por alguna razón se utilizan en las plantaciones o de producción de materiales agrícolas. Cualquier detergente o solvente que utilizamos en la casa, sobre todo para limpiar la estufa, a veces hay unas sustancias que pueden ser bastante corrosivas. Entonces, una sustancia química o un material químico, podemos definir que es cualquier material que tiene una composición definida, una forma definida. En el mundo se han descubierto más de 2 millones de sustancias químicas y cada día se pueden sintetizar más, ¿no? Consideramos peligroso el material o la sustancia química cuando dijimos tiene posibilidades de afectar la salud de las personas expuestas o causar daños materiales. Entonces hay que tener presente que hay una comunicación de riesgos que es la norma 018 y que ustedes lo conocen ya, precisamente para comunicar a todos sobre el riesgo que existe de trabajar con esa sustancia química. Bien, ¿cuáles son algunos requerimientos para el patrón? Como decíamos, lo más importante para el patrón es identificar algunos depósitos, recipientes o áreas donde se va a necesitar trabajar con sustancias químicas que pueden llegar a presentar un riesgo para la salud de los trabajadores o para la empresa, o sus residuos. Luego, una vez que identificamos, también necesitamos comunicar los riesgos a todos los trabajadores, a todas las personas que están expuestas a contacto con la sustancia, de acuerdo con nuestro sistema de identificación, y mantener un registro de los trabajadores que ya se les informó de los riesgos. Recuerden que cuando hablamos de riesgo estamos hablando precisamente de la posibilidad de que exista algún evento. Entonces necesitamos que si hay personas, visitantes o cualquiera que llegue a estar en el centro de trabajo, deben saber los riesgos que existen. También es parte de los requerimientos para el patrón la capacitación, adiestrar a los trabajadores sobre cómo vamos a hacer la identificación, la comunicación de peligros y riesgos, cumpliendo con lo siguiente.
al menos una vez al año, o cuando hay un cambio de proceso o de sustancias químicas, necesitamos hacer esta capacitación. Necesitamos mantener los registros de la capacitación y también contar con una relación de las constancias de este personal que ya fue entrenado y que sabe de los riesgos que existen. ¿Okay? También es importante hacer una identificación y señalización de riesgos con los modelos que ahora, pues ustedes saben que ha cambiado en el sistema que es internacional y que nos permite mediante un pictograma y mediante información específica comunicar a todas las personas sobre las posibilidades de riesgo. Entonces, conocer el riesgo significa la caracterización de los procesos, significa que conozcamos las sustancias químicas, significa que hagamos actividades solamente en áreas que no requieren algún tipo de dispositivo especial para que podamos trabajar ahí. Significa saber en qué zonas de la planta hay más riesgos, en dónde podemos estar expuestos a estas sustancias químicas. Para eso, como les decía, pues existe todo un proceso para que podamos trabajar con ello. Bien. También es importante que sepamos qué cantidades máximas podemos llegar a tener en diferentes áreas, en diferentes zonas de trabajo. Bien, un plan de emergencia es aquel que nos permite atender, en el caso de que se presente la situación, cómo vamos a atender la situación. Y el plan de emergencia nos debe de decir qué vamos a hacer en caso de fuga, qué vamos a hacer en caso de que tengamos un derrame, qué va a pasar en caso de que tengamos una emancipación o un incendio, qué va a pasar, cómo podemos atender si tenemos un lesionado, cómo vamos a hacer una evacuación en caso de que tengamos un derrame de un material o un residuo peligroso, cuándo vamos a poder regresar nuevamente a las condiciones de operación y cómo podemos llegar a hacer inclusive un rescate en espacios confinados. Para eso requerimos también que se realice una identificación de los recipientes, de las tuberías, de las sustancias químicas. Y debemos de mantener siempre la información disponible para todos mediante el sistema que tenemos ya designado para la comunicación de riesgos. Sabemos que existen algunas maneras de comunicarlo que ya hemos cambiado a un sistema armonizado y vamos a utilizar algunos pictogramas, vamos a utilizar algunas señales que nos van a permitir precisamente comunicar de forma adecuada el riesgo. Por medio de pictogramas, por medio de definiciones, tenemos que empezar a trabajar con esta forma de comunicación. Algo que debemos de tener presente es de que todos los materiales presentan una compatibilidad o incompatibilidad con otras sustancias químicas. Por lo tanto, si no son compatibles, quiere decir que estas sustancias químicas pueden llegar a ser altamente peligrosas si se juntan. Por lo tanto, los tenemos que tener separados, ya sea en almacenaje, cuando los transportamos, tienen que estar separadas. Y para eso tenemos una matriz guía, como es en este caso, de los materiales, donde en rojo significa que debe estar totalmente separado. En amarillo significa que puede estar separado, ¿sí? Y en verde significa que puede estar colocado en el mismo compartimento, pueden estar en el mismo lugar. Y no se recomienda nada en especial cuando tenemos algo en blanco. Entonces, si nosotros tenemos un material aquí
por ejemplo, este, y el de al lado, podemos llegar a pensar que pueden compaginar juntos, pero no puede estar cerca de un material que pueda ser explosivo, por ejemplo. Esta matriz nos debe permitir establecer siempre una compatibilidad e incompatibilidad de los materiales, ¿sí? Si es oxidante, por ejemplo, pues no puede estar, si es oxidante, no puede estar, por ejemplo, cerca de un explosivo. Solamente podría estar un oxidante, ¿sí?, con materiales que no representen un riesgo por estar cerca de él. Aquí tenemos otra matriz de compatibilidad, de riesgo, en donde nos dice que, por ejemplo, los explosivos, ¿sí?, no pueden estar cerca de gases inflamables, ¿sí? No puede estar, o puede estar con precaución, por ejemplo, con un gas comprimido, siguiendo esta línea del explosivo. ¿Okay? Puede ser incompatible con un gas venenoso. Entonces, aquí tenemos la clasificación, por ejemplo. Si tenemos un oxidante 5.1 y un explosivo, aquí tenemos un 5.1 con el explosivo, podemos darnos cuenta que es altamente incompatible. Por lo tanto, antes de guardarlo o antes de ubicarlo en una zona de storage, pues necesitamos definir su compatibilidad o incompatibilidad de los materiales. Esta es una forma de cómo podemos nosotros tener una guía, aunque la hoja de seguridad también nos debe decir si es compatible o incompatible. En el caso de los gases también llegan a ser muy peligrosos, por lo que requiere de alguna manera que lo manejemos en condiciones de seguridad, de almacenamiento. Este es un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, antes de manejar el gas, debemos conocer todas las propiedades específicas: inflamabilidad, si es oxidante, si es tóxico, si es autoinflamable o si es corrosivo. Algunos gases poseen varias de estas propiedades a la vez. Entonces, antes de usarlo, tenemos que saber todo este tipo de información. Aunque los gases inertes no son peligrosos, pueden desplazar el oxígeno atmosférico, el cual es vital para el humano y además tiene un efecto asfixiante. Los recipientes de gas comprimido almacenan gases a presión y también en estado líquido o diluido. Vamos a ver algunas propiedades. Por ejemplo, los gases autoinflamables tienen una temperatura de inflamación de menor a 100 grados centígrados. Estos gases pueden inflamarse a temperatura ambiente en combinación con el aire u otras sustancias oxidantes. Los gases oxidantes soportan la combustión, pero no son inflamables por sí mismos. Los gases corrosivos atacan muchos materiales, especialmente los metales, y queman la piel, así como membranas mucosas de las personas. Los gases tóxicos pueden dañar seriamente o incluso matar seres humanos si se inhalan o absorben a través de la piel. Y los gases considerados como peligrosos por el medio ambiente pueden dañar la capa de ozono o agravar el calentamiento global o la contaminación del agua. Por lo tanto, si queremos almacenar un gas comprimido, deberemos tener siempre, sobre todo, ventilación. Esto normalmente asegura si lo hacemos en la parte externa de la planta, por si tenemos alguna fuga, no tengamos algún riesgo de que se vaya a acumular en una zona interna. Las instalaciones interiores deberán estar al menos equipadas con apropiadas aperturas de ventilación, situadas diagonalmente en los extremos, por si tenemos alguna fuga.
Las zonas de almacenamiento deberán estar protegidas contra acceso no autorizado. Los recipientes del gas comprimido no deben almacenarse en calles, garajes, galerías, pasillos, escaleras o, en particular, salidas de emergencia. Donde sea posible, tales recipientes deberían ser colocados de pie y protegidos de vuelco, de tal manera que se amarran o se encadenan para que no se vayan a voltear. Si es inevitable su almacenaje en posición horizontal, los recipientes deberían proteger a toda costa de rodarse o de que se vayan a mover. Los gases comprimidos en estado líquido o diluido representan un peligro para de que la válvula de la botella salga disparada, sobre todo por la presión y el aumento de la temperatura. Las botellas deberán estar colocadas de pie durante el suficiente tiempo antes de su uso y deberán purgarse antes de realizar una conexión al regulador de presión. Los recipientes de gas comprimido no deberían almacenarse cerca de sustancias inflamables como papel, madera, líquido, etc. En dichos casos, deben de mantenerse ciertas distancias de seguridad. Los recipientes de gas comprimido deberían protegerse de elementos naturales como lluvia, nieve, etc. Aunque no se indica nada respecto a tomar una medida de protección contra radiación solar, sería bueno evitarla. Las distancias de los focos de calor deberán ser suficientemente grandes para mantener la temperatura de superficie de los recipientes de gas comprimido por debajo de los 50 grados centígrados. En este caso, aplica también el hecho de que si subimos la temperatura, podemos subir la presión y se puede volver un riesgo. Entonces, a medida que nosotros tenemos que usar los gases porque se vuelven indispensables, sí, deberíamos de tener siempre el concepto de al menos una vez al año hacer una revisión de las condiciones de los tanques, revisar bien las válvulas de seguridad, evitar de alguna manera cualquier válvula que ha sido retrabajada o que ha sufrido algún golpe. Y todo esto deberíamos de tenerlo presente. Hay que tener toda la información, siempre, toda. Hay que utilizar el equipo de protección adecuado. Cuando sea posible, hay que transportar los gases con válvulas cerradas. Es importante que lo observemos. La ventilación, las válvulas, mantener frías todas las áreas donde estén manejando los cilindros de gas. Sí. La evaporación resta calor al líquido, por lo tanto, el contenido restante de un recipiente se enfría durante un proceso de descarga. Esto lleva a una baja de temperatura. En grandes cantidades de descarga o largos periodos operativos, la temperatura puede caer por debajo de la presión atmosférica, lo cual también puede generar un riesgo. El calentamiento de un recipiente de gas comprimido. Para aumentar la presión, solo debería realizarse con un baño de agua o con un vapor de agua, asegurándose que la temperatura del recipiente permanezca por debajo de los 50 grados centígrados. Jamás caliente un recipiente con una llama. Evite sobrecalentar el recipiente porque puede provocar el aumento de la presión del vapor. Algunas propiedades especiales de algunos materiales. Por ejemplo, aquí tenemos el oxígeno. Solamente debemos utilizar materiales apropiados y aceptados para el oxígeno. Todos los componentes, los manómetros, adaptadores y conexiones de rosca deberán mantenerse libres de aceite y grasa y deben etiquetarse convenientemente. Compruebe especialmente los peligros generados por acumulación de gases cerrados y respete las normas correspondientes. En el caso de los gases inflamables, es sumamente importante que no existan fugas. En especial, deberíamos implementar medidas de protección contra explosiones.
Todas las sustancias que sean fácilmente inflamables deberán de retirarse de las zonas susceptibles a generar un foco de incendio. Y antes de transportar recipientes de gas comprimido que contengan gases inflamables o autoinflamables, utilice un gas inerte para purgar todos los sistemas de la descarga al aire y los gases oxidantes. Esto se aplica a la inversa durante la parada. Todos los gases residuales deberían diluirse. Todos los gases debemos de tratar de que tengan una ventilación, que se liberen totalmente de los cilindros y que podamos manejar el cilindro con un vacío total. Cuando tenemos gases tóxicos, es preciso que tengamos extremo cuidado al manejarlos, porque cualquier cantidad que se libere puede ser disponible para el humano que esté cerca. Puede haber inclusive mezclas de estos gases tóxicos. Todas las personas que lo manejan estos cilindros deberán de ser, antes de utilizarlos, convenientemente formadas o informadas o capacitadas. La prioridad número 1 es que no existan fugas en la planta. Siempre que sea posible hay que tener extracción adecuada. Los aparatos para probar o avisar sobre la presencia de los gases implicados ayudan en la detección del tiempo de la acumulación peligrosa para el sistema respiratorio. Los equipos de respiración autónomos deben estar disponibles cuando se trabaja con gases tóxicos. El gas purgante debería obtenerse de una botella distinta para evitar que se introduzcan gases indeseados en la red de suministro. Para este propósito, se debería salvaguardar el sistema de purga mediante una válvula antirretorno, cuyo adecuado funcionamiento debería ser comprobado regularmente. Los gases purgantes deberían ser introducidos mediante apropiados sistemas de retención. ¿Qué hacer en caso que se genere un incendio por medio de una fuga de gases? Obviamente, si se genera el incendio, en la medida que sea posible, tenemos que informar al personal de seguridad. Tenemos que evacuar los recipientes de gas comprimido de la zona de peligro. Si esto no fuera posible, entonces hay que enfriar los recipientes si no podemos moverlos, rociándolos con agua desde una distancia segura. Comunica al responsable de seguridad la presencia de botellas de gas comprimido en la zona de incendio. Esto lo podemos llegar a ver muchas veces cuando tenemos un incendio en proceso, un evento donde tenemos gas, por ejemplo, LP, en un tanque, en un recipiente sujeto a presión. Y cuando llegan los bomberos en vez de dirigir el agua hacia el incendio, empiezan a enfriar el tanque. Esto es porque, si ustedes recuerdan, en la medida que aumenta la presión, la temperatura, aumenta la presión, lo cual puede ser que el tanque llegue a tener una ruptura y al momento de que esto suceda, pues se va a generar un incendio mucho mayor. ¿Qué hacer en caso de que tengamos lesionados? Bueno, de inmediato necesitamos mover a la persona a una zona ventilada para que pueda respirar aire fresco. Aire que nosotros podemos hablar que cumpla con el 21% de las condiciones de oxígeno, pero que también esté a condiciones de poder respirarlo. Un aire calentado, por ejemplo, puede ser también muy nocivo. Si es necesario, es importante que utilicemos respiración artificial mediante autonomía o mediante algún sistema para que se empiece a utilizar el flujo de aire necesario para nuestro organismo. Una vez que tenemos al aire fresco la persona, debería permanecer abrigada y en un ambiente tranquilo. Si el gas es corrosivo y entra en contacto con los ojos o con la piel, necesitamos lavar inmediatamente la zona afectada con abundante agua durante al menos 15 minutos. Los gases líquidos a temperaturas extremadamente bajas pueden quemar o causar quemaduras de frío al contacto con la piel. En tales casos necesitamos hacer un lavado con agua tibia.
Como se dan cuenta con este ejemplo del gas o los gases, hablamos de una serie de condiciones que debemos de respetar para que evitemos la posibilidad de que suceda algún incidente o algún accidente. Desde el almacenamiento, desde qué medidas de seguridad debemos de tener cuando están almacenados, sobre qué medidas de seguridad debemos de tener para atender cualquier derrame, sobre cuáles son los primeros auxilios que debemos de tener o llevar a cabo o tener el entrenamiento para cuando se presente. Y así como hablamos de los gases, podemos hablar de muchos otros materiales. Pueden ser materiales, inclusive estaba el otro día en una empresa donde ellos manejan una sustancia, sobre todo que es polipropileno, que utilizan para expandir y utilizan algunos tipos de solventes que al expandirse pues generan las formas que ellos necesitan para su producto final. Y uno de los problemas que tenemos es de que es un material peligroso. Y como material peligroso, pues requiere que tengamos una serie de controles para evitar daños a las personas y también al ambiente. A veces llegamos a tener por ahí procedimientos que no están muy bien establecidos en cuanto a qué vamos a hacer en el caso de que se presente una contingencia, por lo que requerimos hacer un análisis detallado de riesgo. Ese análisis de riesgo nos debe de permitir conocer cuáles son las medidas precautorias o preventivas, cómo vamos a actuar cuando estemos trabajando con ellas, qué hacer en caso de una emergencia. En el caso de que tengamos una brigada específica para los materiales peligrosos, para los derrames, necesitamos que conozcan bien cualquier sistema que pueda contener el derrame, pero también todos los equipos de protección necesarios para que ellos puedan protegerse del riesgo de exposición a la sustancia química. Bien, ¿preguntas? Dado que estamos a la distancia, bueno, vamos a pedirles que si tienen alguna pregunta, pues no la hagan llegar. Entonces, en resumen, diariamente trabajamos con sustancias o materiales que pueden llegar a ser de riesgo o pueden llegar a ser peligrosos. Por lo tanto, si vamos a trabajar con materiales o sustancias peligrosas, requerimos hacer un análisis de riesgo. Ese análisis de riesgo nos debe de permitir investigar a fondo qué tipo de sustancia química o material es. ¿Y dónde podemos conseguir información? Bueno, la hoja de seguridad es básica para conocerlo, porque cualquier fabricante debe de generar una hoja de seguridad. Esta hoja de seguridad es la que nos va a decir todas las condiciones de uso, condiciones físico-químicas, condiciones y características de la sustancia química. ¿Qué hacer en caso de un accidente? ¿Cuáles son los primeros auxilios? ¿Cómo vamos a guardar esta sustancia? La compatibilidad y la incompatibilidad de los materiales. Una vez que tenemos toda esta información disponible, deberíamos de tener un procedimiento específico de cómo vamos a trabajar con esta sustancia química. Esto quiere decir el paso 1, el paso 2, el paso 3 y el paso 4. Por ejemplo, tú no podrías estar expuesto a una sustancia química que es altamente tóxica si no tuvieras una ventilación adecuada, si no tuvieras un sistema autónomo de respiración, si no tuvieras un sistema para atender un derrame de la sustancia. Pero todo eso se genera a raíz del análisis de riesgo y de las condiciones de seguridad necesarias para trabajar con la sustancia o el material peligroso. Jamás vamos a librarnos de los materiales peligrosos, siempre los vamos a tener disponibles, siempre los vamos a necesitar usar. Pero lo importante de esto es que nosotros podamos utilizarlos con el control adecuado para evitar que tengamos algún daño o algún peligro. Ese peligro no solamente puede causarnos problemas de daño, sino que puede llegar a ser daño permanente, inclusive la muerte. Por lo tanto, dado que nos estamos cuidando tanto, sobre todo ahorita en situaciones de pandemia, pues hay que seguirnos protegiendo de situaciones que sabemos
que se pueden llegar a presentar en el trabajo, en las zonas donde estamos laborando, porque los materiales que tenemos pueden llegar a ser peligrosos. Algunos materiales los definimos como peligrosos por sus características simplemente corrosivas, sus características que pueden ser también básicas. Pero si los manejamos adecuadamente, si los guardamos compatiblemente adecuadamente, si los utilizamos con el equipo de protección adecuado, si tenemos un procedimiento de qué vamos a hacer en caso de que se nos presente un accidente, si tenemos el kit de atención de emergencia, si tenemos cualquier requerimiento para poder atender un accidente, si tenemos una brigada de atención de primer respondiente, o si tenemos personal médico para poder atender un accidente. Entonces, eso permite que minimicemos el riesgo de trabajar con los materiales que pueden considerarse peligrosos. Agradezco mucho que me hayan tenido la paciencia de escuchar este pequeño curso. Espero que sigamos viéndonos próximamente. Les agradezco mucho. Gracias por todo.